Perfecto, chicos. Entonces, bueno, vamos a avanzar con esta primera parte que netamente vamos a ver lo que es psicotrading. ¿Ya? Entonces, miren, en esta parte vamos a ver 5 consejos para traders principiantes. Perfecto. Primero, es un buen manejo del riesgo, ¿sí? Como yo siempre he recalcado en todas las clases y desde el inicio, yo les he dicho que ustedes deben de tomar mucho en cuenta y de considerar de que ustedes están preparando. Esto es una carrera netamente que tal vez aquí en el Ecuador no sea reconocida, pero en sí ustedes se están preparando como gestores de capital. Por ende, es importante no la cantidad de operaciones, no la cantidad de dinero que yo pueda hacer, sino más bien cómo yo manejo un capital. Por eso es importante que saber que en la parte de finanzas, en la parte de negocios, siempre va a haber un riesgo, pero yo tengo que estimar ese riesgo, ¿sí? Si en la parte de mercados financieros, si yo estoy manejando un capital, sea de 100, de 500, de 1000, de 10,000 dólares o X cantidad, yo tengo que prever ese riesgo, ¿sí? Por eso aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿ya? En esta parte del riesgo, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de riesgo. Yo voy a encontrar un riesgo que va a ser conservador, uno que va a ser de medio riesgo y otro que va a ser muy agresivo, ¿sí? El conservador se estima en un porcentaje de entre el 1 al 2% del riesgo, ¿sí? De medio riesgo del 3 al 4% y es agresivo cuando ya es de 5 o el más, o sea, de 5 a más porcentaje. Eso ya es muy agresivo, inclusive ya es muy imprudente. No porque ustedes tengan una cuenta de 200,000, voy a arriesgar el 5%. ¿Por qué? Porque obviamente las entidades financieras, ¿cómo les digo? Inclusive las multinacionales, los que ellos tratan de cuidar es más su capital. Por ende, si yo tengo una mayor amplitud en el tema de capital, yo tengo que ser mucho más conservador, ¿sí? Como segundo punto, es tener un plan de trading claro, ¿sí? Entonces, tener un plan de trading y cumplirlo. Esto es súper importante, ¿ya? Sí o sí tienen que cumplir el plan de trading. Yo siempre les he dicho, y quienes han asistido a mis clases presenciales, siempre les digo, el plan de trading es como un contrato. Si yo no cumplo mi contrato, obviamente hay cláusulas en donde yo voy a tener consecuencias. Lo mismo pasa con mi plan de trading. Esto es como preámbulo, ¿sí? Ya vamos a ver en la parte técnica cómo se desarrolla un plan de trading, pero ahorita les estoy dando unos pequeños consejos, ¿sí? Otro punto, no sobreoperes. ¿Qué es lo que les pasa a muchos, sí? Que están dentro de una operación y como quieren hacer más dinero, meten otra y meten otra y meten otra. Primero, ya no estás cuidando la parte del riesgo. Segundo, estás utilizando un lotaje que tal vez conforme a tu cuenta, a tu balance, no sea el adecuado para que tu cuenta se gestione de una manera conservadora, constante y rentable, ¿sí? Y la otra también es que te vas a autosabotear cuando veas que tal vez tu operación no salió en positivo, no te tocó take profit, te tocó el stop loss y por ende como te sobreloteaste, sobreoperaste, ¿qué es lo que pasa? Te comienzas a autosabotear. Qué bruto, es que por qué no hice esto, es que por qué no cerré, es que mejor por qué no me fui a dormir, por qué mejor no me fui a caminar, por qué tanta cosa, ¿sí? Entonces lo importante es no sobreoperar. Como siguiente punto, sé paciente.
¿sí? Esto es súper importante. La paciencia es una virtud, la paciencia es algo que se trabaja, es desarrollar paciencia, porque no es que nacemos siendo pacientes. En lo personal, yo siempre les he dicho, antes era muy impaciente, muy perfeccionista, me gustaban las cosas en ese momento y si no, yo me molestaba inclusive hasta conmigo misma. Entonces, no es bueno. ¿Cómo pueden trabajar el tema de la paciencia? ¿Sí? No sé si es que ya algunos lo han escuchado, pero esto es un consejo de Michael, en el que él daba 2 tips o 2 sugerencias que su terapeuta le había indicado para manejar el tema de la paciencia. La primera era que, por ejemplo, cuando tengan un montón de hambre, estén, digamos, no desayunaron, no almorzaron y van recién a merendar, ya están con muchísima hambre. Perfecto. Busquen el plato que a ustedes más les guste, si les gusta el encebollado, el hornado, lo que les guste, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes van a estar desesperados por comer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por cada cucharada que ustedes vayan ingresando a su boca, tienen que masticar 40 veces cada bocado que vaya a su boca. Entonces, él decía que ya va a haber momentos en el que tal vez ya no tengan nada que masticar o tal vez del apuro quieran, o sea, como tragar antes. Entonces, lo importante es que de esa forma ustedes pueden comenzar a manejar el tema de la paciencia. ¿Qué otro ejercicio? Él comentaba que hay que tener 2 botellas vacías de 1 litro de agua, de Powerade, de lo que sea, ¿sí? De 1 litro. Llenen esa botella con cualquier grano. En este caso, él decía el arroz, ¿ya? Y vayan pasando granito, granito a la otra botella que está vacía. Entonces, obviamente, esto tienen que hacerlo cuando ustedes tengan y dispongan de tiempo. Puede ser un fin de semana donde tengan unas 2, 3 horas de tiempo, porque obviamente, imagínense, nos va a pasar grano por grano, grano por grano, grano por grano. Entonces, sí va a tomar muchísimo tiempo. Pero lo importante es que de esa forma yo comienzo a desarrollar la paciencia. Yo tengo que entender que para entrar en una operación tengo que cumplir ciertos requerimientos o mi mercado tiene que hacer o cumplir prácticamente mi lista de confirmaciones que yo estoy esperando dentro del mercado. Si no se cumple, no tomo la operación, ¿sí? Vuelvo al siguiente día o vuelvo más tarde hasta cuando todos mis parámetros o toda mi lista de la checklist se haya cumplido y pueda tomar una operación, ¿sí? Y como último punto, controla tus emociones. Esta parte de las emociones igualmente es súper importante. No es que yo sea una experta en esta parte en realidad, pero también sí he tenido que controlar esta parte, ¿sí? Porque no es el eliminar las emociones, ¿sí? No es eliminar tus emociones para protegerte. Es cuestión de gestionarlas y utilizarlas para impulsarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Comenzar a gestionar mis emociones, porque toda emoción tiene una acción y toda acción me trae un resultado. Por ende, yo tengo que comenzar a gestionarlas y utilizarlas en sí para impulsarme y ver alternativas y ver una mejor solución, porque si yo me comienzo a frustrar, si yo comienzo a tener mucha ira, si yo me comienzo a autosabotear, si yo comienzo a tener ansiedad, si yo comienzo a tener angustia de que no estoy teniendo buenas operaciones, de que el mercado no me está dando tal vez lo que yo estoy viendo o puse una operación y total es que no se dio y cosas así, entonces lo importante es esto, ¿sí? El controlar nuestras emociones, que es súper importante. Como les digo, no es de eliminarlas, sino solamente es cuestión de comenzar a gestionarlas, ¿sí? Porque si yo tengo mi emoción controlada, puedo tomar decisiones y estas decisiones a mí me traen oportunidades, ¿sí? Entonces, lo importante es comenzar a trabajar en esta parte. Eso es súper, súper, súper importante. Y yo tengo que ir identificando qué emoción constantemente se va repitiendo. Para esto, yo les puedo recomendar lo siguiente, ¿sí? Ustedes pueden comprarse una agendita o si tienen por ahí un cuadernito que ya no lo utilicen o hojitas que en verdad ya no lo utilicen, todos los días vayan escribiendo qué emoción van sintiendo todos los días, ¿sí? Porque miren, ¿qué es lo que pasa? No sé si es que a ustedes se identifican o les ha pasado también que digamos, el día de mañana nos despertamos todo y vemos que el día está lluvioso, nublado, ya desde ahí tú dices, chuta, ¿no? Está haciendo frío, qué pereza, y desde ahí ya comienzas a
pensar en negativo. Entonces, ¿qué tal si tienes otra actitud? Si te levantas, ves que no importa, está nublado, está lluvioso, y tú dices, wow, este día está increíble, me va a ir súper genial, porque estás enfocado en otras cosas, de que tal vez tenías una reunión y te va a salir súper exitosa a pesar de que esté lloviendo, ¿ya? Entonces yo tengo que comenzar a ver qué emociones yo diariamente tengo, si paso enojado, si paso frustrado, si paso angustiado, si paso preocupado, si paso estresado, qué emociones constantemente yo voy teniendo. Entonces, si yo llevo igualmente un registro de mis emociones, de mis pensamientos inclusive, si quieren ya entrar a profundidad, es ahí en donde yo voy a saber qué es lo que debo comenzar a controlar. Entonces, el objetivo es que ustedes identifiquen qué emociones están teniendo diariamente, no solamente en la parte del trading, chicos, en verdad, no solo es en el trading, en la parte operativa, es en mi día a día, yo cómo me siento a diario, qué emociones están controlando mi vida, porque muchos me dicen, es que Majito, es que la mentalidad en el trading y así, y yo les digo, o sea, no solo parte del tema operativo, no solo parte de la estrategia, no solo parte cuando hago trading, es desde yo, o sea, desde mi persona, desde mi interior, cómo yo soy como persona. Entonces, lo importante es que, perfecto, si yo voy identificando, yo sé en qué debo canalizar mi energía de forma diferente para no estar enojada, angustiada, depresiva, estresada, o sea, muchas cosas, ¿ya? Un libro que a mí me ayudó mucho, que siempre les recomiendo, es Tus zonas erróneas. Es un libro que les permite y les ayuda a ver cómo manejar y cómo identificar en las partes, en las áreas, como les digo, tanto psicológicas, emocionales, que a una persona está teniendo. Es un libro bastante bueno, lo pueden comprar o si no también hay en audiolibro para que ustedes lo puedan escuchar y les va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Ya, claro. Aquí me dicen que les ponga el libro. Se llama Tus zonas erróneas. ¿Sí? Es un libro que a mí me ayudó mucho para poder canalizar mi energía de mejor manera, en realidad, y para identificar, porque como les digo, antes yo era muy impaciente, aparte estaba en un proceso de depresión, de angustia, de ansiedad y demás cosas, por muchas cosas que yo estaba pasando en ese momento, y también me habían recomendado este libro. Entonces, este libro a mí me ayudó mucho para el reconocer mis emociones y canalizarlas de mejor forma con una diferente energía. ¿Listo? Entonces, hasta ahí todo súper claro, ¿cierto? Miren, lo importante es que es de estos puntos, ¿ya? Vamos a irlo desglosando mientras vamos a ir avanzando en esta parte de análisis técnico, pero lo importante es tener de inicio estos puntos y ser súper claros en esta parte, ¿ya? Ahora, vamos a ver el día de hoy en los tipos de transacciones que nosotros tenemos dentro del mercado, ¿ya? Esto es súper importante. ¿Qué tipos de transacciones yo tengo? Básicamente yo tengo dos tipos de transacciones. Tengo la posibilidad de hacer compras y tengo la posibilidad de hacer ventas dentro del mercado, ¿sí? Con ustedes mismos creo que vimos exactamente, miren, aquí estaba el tema de el tipo de transacciones, ¿sí? Entonces, haciendo un recorderis, tenemos también ejecuciones por mercado y tenemos operaciones programadas. Cada operación programada tiene su razón de ser. Entonces, lo importante es que yo siempre, ya sea en una compra, ya sea en una venta, yo siempre vaya gestionando mi operación, ¿sí? Entonces, es importante ahorita que ya vamos a entrar en esta parte de análisis técnico, que ustedes lo tengan súper, súper, súper claro, esta parte de los tipos de transacciones. Entonces, en su cuadernito igualmente, vayan revisándolo. Si ustedes quieren, pueden tomar como referencia igualmente el mercado, pueden imprimir una imagen, hacerle captura, o sea, todo bonito para que sea de fácil entendimiento, ¿ya? Entonces, lo importante es esto, ¿no? Tenerlo claro cuando yo puedo hacer tanto ventas como compras, ¿sí? Y porque ahorita, como les digo, ya vamos a ingresar a la parte de análisis técnico. Entonces, estos tipos de transacciones básicamente ya los vimos. Dejen ver aquí un ratito, ¿sí? Y hoy día vamos a ver un concepto que es bastante bonito, ¿ya? Este concepto les va a ayudar a entender
básicamente cómo se mueve el precio, pero en el tiempo, conforme al tiempo, ¿sí? No sé si es que me pueden confirmar si es que ya vimos el tema de Power of Three o todavía no lo hemos visto. Pueden confirmarme por el chat. Ya, perfecto. Aquí me dice si lo vimos, aún no. No. O sea, dentro del plan de 90 días, me refiero. Ya, háganme acuerdito eso nomás. Sí, ya lo vimos. Perfecto. Listo. Entonces, miren, ustedes básicamente, ¿sí? Me dice que estaban como entrecortados. Perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer énfasis en este concepto, ¿ya? Que se llama Power of Three. Básicamente, el Power of Three viene a ser el movimiento del mercado en 3 tiempos, ¿sí? Va a haber un momento en donde yo encuentre la manipulación, la expansión y la distribución del precio. Ya. Para esto, ¿yo qué tengo que saber? Obviamente, como aquí nos vamos a avanzar en temas de temporalidad, yo tengo que saber claramente dentro de qué mercado me estoy manejando. Por ejemplo, nosotros hemos venido viendo todo en la parte de Forex, ¿sí? Entonces, en este mercado, por lo general, el cambio de hora va entre las 4 a 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, es importante saber a qué hora inicia un nuevo día dentro de todo mercado financiero. Si yo quiero aplicar este concepto del Forex, en el caso del Forex, ya, el mercado puede aperturar, como les digo, entre las 4 a 5 de la tarde, ¿ya? Entonces vamos a verle acá. Vamos a ver en el euro dólar, ¿sí? Miren, por ejemplo aquí, en el euro dólar, ¿ya? Voy a mi vela de un día y vamos a marcar el inicio de esa vela, ¿ya? Entonces, miren, voy a borrar esto. Espérenme un momento. Perfecto. Entonces, miren, voy a tomar en cuenta, ¿sí? Esta gran vela negrita que tenemos, o bajista. Voy a activar este imán para que sea más preciso. Y vamos a señalar el inicio de esta vela bajista, que básicamente sería aquí, ¿ya? Ese viene a ser el inicio del open de esa vela. ¿Listo? Entonces, antes de esa vela, ¿yo qué tengo? O sea, antes de que empiece todo el cuerpo de mi vela, yo tengo una pequeña mechita. Ese movimiento o esa formación viene a ser la manipulación. Todo lo que está antes de mi precio de apertura, en este caso, viene a ser la manipulación. ¿Ya? Esta velita de ahí. Todo el cuerpo de mi vela, todo el cuerpo viene a ser la expansión. ¿Sí? Y todo lo que viene después del cierre de la vela, es decir, esa gran mecha que está después del cuerpo, es la distribución del precio. Entonces, yo tengo identificados esos 3 movimientos dentro de esta vela bajista, ¿sí? El movimiento de manipulación, de expansión y de distribución. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Es que en la manipulación es donde yo encuentro mi punto de entrada,
o mi precio de entrada, ¿sí? En las manipulaciones. Por eso es importante saber la apertura de la vela. ¿A qué hora abre un nuevo día dentro del mercado? Sea de cualquier mercado financiero. Si yo me manejo en tema de índices sintéticos, igualmente es a las 7 de la noche. Entonces es importante que yo sepa, como les digo, más que todo, la hora de apertura, ¿ya? Ahora, esto lo vamos a ver en pequeñas temporalidades. Me voy a ir primero a una hora y de ahí lo vamos a ver en 15 minutos. Y vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado en esta parte de la manipulación, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo tengo y lo vamos a ver en 5 minutos para que ustedes lo vean más claro. Entonces, a raíz de la apertura de la vela diaria, ¿sí? De una nueva vela diaria, vamos a ver hacia dónde manipula el mercado. Por ejemplo, en 5 minutos, ¿sí? Vemos que perfecto. Aquí está, déjenme ver en qué UTC está. Zona horaria. Ahorita está en UTC -4 de acuerdo a New York. Entonces aquí me marca las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, miren, a partir de esta que ha sido una vela bajista, ¿qué es lo que hace el mercado? Primero el mercado comienza aquí a tener un pequeño movimiento, ¿sí? Formándome un nuevo mínimo. Aquí hace otro movimiento más al alza y luego comienza a retroceder. ¿Ya? Entonces es importante que yo sepa. Ya. Entonces es importante que yo sepa hacia dónde va la manipulación y también es importante saber la estructura de mi mercado. Miren aquí qué es lo que pasa. Básicamente igual, mi día anterior ha sido bajista, ¿ya? Aquí qué es lo que hace. El mercado apertura, quiere bajar un tanto, este mínimo es más alto que el anterior, hace este retroceso y nuevamente toma un impulso bajista. Entonces, con este retroceso, yo entiendo de que mi mercado sigue con una tendencia bajista, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero vino a tomar tal vez esta liquidez que tengo aquí, y nuevamente comenzó a bajar, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Toma un impulso a la baja, hace un pequeño retroceso y ¿qué es lo que pasa con este nuevo máximo? Sigue siendo más bajo que este anterior. Perfecto, entonces eso a mí ya me da la confluencia de que sí, el mercado está buscando seguir a la baja. Perfecto, en donde les decía yo que teníamos que buscar nuestro punto de entrada en la zona de manipulación. Entonces, yo tenía dos opciones en este caso, ¿ya? Tomar una operación aquí viendo que ya el mercado no tiene mayor fuerza alcista. Déjenme quitarle el imán porque si no, no me deja. Ya, perfecto. Entonces, vamos nuevamente, ¿ya? Entonces, miren, yo ingresaba aquí a una operación, gestionaba, pongámosle más o menos por ahí, que son literalmente, no son casi nada de pips. Ya, son como 4 pips más o menos, o sea, es poquitito y gestionando un 1 a 3 más o menos por ahí, ¿ya? Tenía la oportunidad de poner o bien ahí mi operación o en este caso, si no la tomé desde ahí, ¿qué es lo que hago? Perfecto, ya veo que aquí nuevamente hace un nuevo máximo que sigue siendo más bajo, entraría por aquí y voy gestionando el tema de mi stop loss. Pueden ponerlo de forma estructural como algunos recomiendan o si no le pondrían por ahí más o menos, ¿ya? Entonces, miren, igual voy gestionando mínimo en 1 a 3, que sí o sí hasta ahí se cumplía, ¿sí? Entonces, vamos hasta ahí bastante bien, ¿ya? Entonces, es importante, como les digo, ver tanto el tema de estructura para ver el tema de la manipulación y poder tomar oportunidad. ¿Listo?
Esto en el caso de una venta. Perfecto. Vamos a buscar otro día donde podamos ver a las 5 de la tarde si tal vez se ha dado una compra para ver el ejemplo en la parte de una compra. Veamos, aquí tenemos un movimiento alcista. Y veamos. Más o menos, no, aquí está muy a la alza. Veamos por aquí. Justamente aquí, miren. Inclusive aquí no se vería tanta manipulación. A ver. Entonces, miren, aquí empieza un nuevo día. Igualmente vamos a señalar la apertura de esta vela, que esta vela vendría a ser alcista. Esta de aquí, entonces perfecto. Ahí comienza ese día. ¿Qué es lo que hace el mercado? Hace un impulso al alza, luego nuevamente aquí ya vendría a ser el tema de la manipulación. Entonces, yo tengo que ver, como les digo, el tema de estructura y también si es que se acerca, ya sea a un punto de reacción. En este caso no voy a entrar mucho a profundidad del tema de order, los breakers, porque vamos a ir paso a paso, pero quiero que vean que sí o sí en este punto de la manipulación, aquí es donde nosotros podemos encontrar una entrada, ¿sí? Donde va a estar nuestro precio de entrada para llevarnos toda la expansión del precio, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, igual aquí el mercado vino, hubiese puesto aquí mi operación en compra. Vamos a poner aquí posición larga. Entrábamos aquí, poníamos más o menos el stop loss por aquí y gestionábamos mínimo un 1 a 3 en beneficio, que sería por ahí, ¿sí? ¿Se cumplía la operación? Sí, totalmente se cumplía esta operación. Pero lo importante, como les digo, para disminuir el tema de stop loss, el tema de flotante en pérdida, ¿sí? Es importante que yo busque en estos escenarios de manipulación mi entrada a partir de la apertura de mi mercado del nuevo día o a partir de la apertura del nuevo día en cualquiera de los mercados, ¿ya? Dice Majito, y si no hay mecha en la manipulación, ¿en qué me fijo? Eso digo, o sea, es importante, como les digo, no siempre a veces en la manipulación nos va a dejar una gran mecha o va a ser un movimiento bastante claro. Vamos a ver, ¿sí? Porque sí hay velas en donde no hay mucha manipulación. Entonces, miren, vamos a ver aquí en el diario si encontramos un ejemplo de esos. Porque sí, hay veces en que no hay mucha manipulación. Bueno, en estos mercados sí hay, o sea, por ejemplo, en Forex sí se lo puede divisar de mejor manera. En el tema de índices sintéticos no hay mucha manipulación, en realidad, porque aquí en Forex, como se maneja el tema de sesiones, obviamente sí hay como que mayor expansión. Miren, por ejemplo, no encuentro uno. Puede ser en este, miren, en esta velita de aquí, ¿sí? En esta vela de aquí. ¿Ya? Justamente esta vela de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Hay una pequeña manipulación, ¿sí? En esta vela celestita de aquí. ¿Ya? Hay una pequeña manipulación que ha hecho el mercado. Vemos que ha tenido toda esta expansión y nuevamente, ¡boom!, el mercado se ha regresado. Por eso es importante que yo considere mi ratio riesgo-beneficio. Ya vamos a ver las siguientes clases cómo gestionar bien tanto el stop loss como el take profit, ¿sí? Para que ustedes sepan manejar de una forma adecuada y que no pase esto. Si yo entré en una compra, digamos, en este punto, obviamente, claro, el mercado ha subido todito, pero si yo por muy confiado, muy confiada, dejaba abierta mi operación y ¡pum!, se regresó casi más del 75%, ¿ya? Entonces, es importante, como les digo, o bien asegurar un ratio de riesgo-beneficio, un profit o mínimo, o sea, asegurar sus ganancias a que pase y suceda esto, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que estar súper atentos al tema de la estructura del mercado y también vamos a ver otro concepto que vamos a basarnos en nuestro rango del día anterior, ¿sí? Porque eso también les va a dar la direccionalidad del precio, porque miren, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Esta vela ha sido bajista en mi día anterior,
¿Qué es lo que pasa aquí? El mercado comienza la apertura, hace un pequeño retroceso, es decir, esta manipulación que estábamos revisando, y nuevamente, boom, comienza a tener esta expansión. Al ver que aquí, como les digo, ya el precio comienza a tomar una estructura bajista, perfecto, sigo en venta porque veo que la mayor fuerza está a la baja. En este caso de acá, vemos que esta es una gran vela que está encerrando a estas velas, es decir, estos días de aquí han estado dentro de este día por ser esta una gran vela. Entonces, lo importante, como les digo, es encontrar, ¿sí? En la manipulación, mi punto de entrada, sea que sea un movimiento cortito, pero yo ya me baso en los anteriores temas que hemos visto. Vimos tendencias, vimos estructura del precio, ¿sí? Entonces, por eso es importante el que yo vaya conjugando todo lo que yo vengo aprendiendo, ¿sí? Hemos visto estructura del mercado, igualmente zonas de liquidez, que si ya el mercado comienza a tomar un movimiento a la baja, ¿qué va a buscar? Liquidez por mínimos anteriores. Entonces, todo eso yo voy conjugando, ¿sí? Porque como les digo ahorita, sí ya vamos a entrar un poquito más en materia. Entonces, lo importante es que yo tenga claros estos conceptos de aquí, ¿sí? ¿Qué más dudas tienen? Dice, pero siempre se marca la vela del día anterior, no tanto la vela del día anterior. Sí, esto yo les hago obviamente en un ejemplo de una vela que ya está formada, pero si ustedes igualmente van a ver el día de hoy, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esperar la apertura. Es decir, a las 5 de la tarde, bueno, 4 de la tarde a nuestro horario y 5 de la tarde aquí en el TradingView si están en un TC -4, ¿sí? En el horario de New York. Entonces, por ejemplo, yo veo y marco a partir de las 4 de la tarde hacia dónde se está dirigiendo el precio. Por ejemplo, aquí, el día anterior ha sido bajista, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el mercado? Apertura aquí, comienza a bajar y aquí ya me hace la formación de un bajo más alto. Perfecto. ¿Hacia dónde veo que mi estructura está? Es alcista. Tengo todavía todo este movimiento porque está dentro de mi día anterior. Entonces puede que el precio se desarrolle dentro de mi día anterior o busque ya romper estos máximos y nuevamente llegue, por ejemplo, hasta acá y siga cayendo. Bueno, como estos mercados no son tan volátiles, entonces en ese caso, pues hay que ver cómo va desarrollando el precio, ¿ya? Siempre empieza con una manipulación el día. Sí, siempre va a haber manipulación, siempre. Por más pequeña que sea, siempre hay este movimiento de manipulación. Y en este movimiento es donde yo voy a encontrar mi precio de entrada, ¿ya? No sería doji. ¿Cuál dices que sería doji? No, ninguna de estas es una doji, en realidad, porque sí tienen volumen. Las dojis en sí es una vela donde no, esta es una doji, ¿sí? Donde no tiene mayor volumen transaccional, sino más bien tienen poquito cuerpo. O sea, esta de aquí, esta vela de aquí que tiene un poquito cuerpo, ya, esa es una doji, es una vela de indecisión, básicamente, ¿sí? Entonces, listo. ¿Tienen alguna otra duda? Todo está claro acerca del Power of Three. Todo, como les digo, es cuestión de que lo vayan a practicar y vayan identificando. Hagan un backtesting, es decir, una revisión. Yo mínimo recomiendo que lo hagan de una semana. Michael lo recomienda que hagan de un año como mínimo, ¿sí? Si ustedes quieren volverse expertos y expertas de los mercados financieros, tienen que saber los movimientos del mercado, porque estos movimientos son bastante repetitivos. Entonces, si yo veo qué hizo en una semana, qué hizo en un mes, qué hizo en un año, ¿ustedes cómo se imaginan que va a estar su vista cuando ven el mercado? O sea, va a estar súper entrenada, va a ser mucho más fácil reconocer movimientos, estructuras, tendencias, manipulaciones y demás, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes vayan y practiquen. Perfecto. Entonces, como veo que no hay ninguna pregunta, ¿sí? Vamos a quedar hasta ahí el día de hoy.